Hoy veremos el tema de factorización. ¿En qué consiste la factorización? En primer lugar, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las distintas formas de poder formar un rectángulo en el cual el área sea equivalente a 12 unidades cuadradas? Tenemos esas tres opciones. En la primera opción tenemos en la base 12 unidades y en la altura 1 unidad. Al determinar el área podemos encontrar que equivale a 12 unidades cuadradas. En la segunda forma podemos encontrar un rectángulo de 6 unidades en la base y 2 unidades en la altura. También formaría un rectángulo de 12 unidades cuadradas. Y en la tercera opción podemos encontrar un rectángulo de 4 unidades en la base y 3 unidades en la altura. También formaría 12 unidades en su área. Entonces podemos concluir que 12 lo podemos escribir como 1 por 12 o 6 por 2 o 4 por 3. También lo podemos expresar con sus factores primos, es decir que 12 es equivalente a 2 por 2 por 3. Entonces, recordemos el concepto de factores primos para poder hacer la descomposición de un número. Entonces, ¿qué es factorizar? El concepto de factor hace alusión a los elementos de una multiplicación. Entonces, factorizar consiste en expresar una cantidad o en el caso del álgebra, un monomio, un polinomio o una expresión algebraica como producto de sus factores, es decir, en forma de multiplicación. ¿Cómo vamos a factorizar nuestros polinomios? Dependiendo la forma del polinomio, vamos a encontrar los diferentes casos de factorización. En este video vamos a analizar o a desarrollar el primer caso de factorización que se denomina factor común. Para ello, a cada caso de factorización vamos a determinar un vengador. Entonces, en este caso tenemos a Iron Man. ¿Cuáles son los pasos para poder factorizar por medio del factor común? Primero, determinamos el factor común. ¿Cómo determinamos el factor común? Está compuesto de una parte numérica, la cual se determina como el máximo común divisor de los coeficientes, y una parte literal que consiste en la variable o en las variables que tienen en común todos los elementos, pero la escribimos con el menor exponente que tenga esa variable. Luego de determinar ese factor común monomio, vamos a dividir cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. Por último, vamos a expresar la multiplicación o el resultado. ¿Cómo lo vamos a expresar? Lo expresamos como el producto entre el factor común y los resultados de las divisiones obtenidas en el anterior paso. Vamos a ver el primer caso. Vamos a factorizar 12x a la 4 menos 9x a la 3 más 6x al cuadrado. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el factor común monomio. ¿Cómo lo determinamos? Está compuesto por dos partes. Primero, la parte numérica. ¿Cómo determinamos la parte numérica? Pues hallando el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes en nuestro polinomio? En este caso, un trinomio es 12, 9 y 6. Entonces vamos a hallar el máximo común divisor de 12, 9 y 6. Entonces recordemos el concepto de máximo común divisor. Vamos a hacer acá la descomposición de factores primos. 12, 9 y 6 son divisibles entre 3. Entonces a 12, al dividirlo entre 3 nos queda 4. Tercera de 9 nos queda 3. Y tercera de 6 nos quedaría 2. A 4, a 3 y a 2 no los puedo descomponer al mismo tiempo. Es decir que el máximo común divisor entre 12, 9 y 6 sería el número 3. Entonces la parte numérica del factor común sería el 3. Ahora la parte literal. Entonces vamos a ver en estos tres términos del polinomio qué variable o qué variables tienen en común. Entonces la variable es la letra. Entonces démonos cuenta que la letra que tienen en común es la X. Entonces eso es muy importante. Esa X debe estar presente o esa variable debe estar presente en los tres términos, ya que debe estar en común. Por eso es el nombre del caso, factor común. Vamos a escribir la variable X con el menor exponente que tenga. En este caso sería al cuadrado. Ahora, el factor común pues es la unión de la parte numérica y la parte literal. Nos quedaría el siguiente monomio, 3x al cuadrado. Y ese sería el factor común. Siguiente paso.
Vamos a dividir cada uno de los términos del polinomio entre el factor común. Entonces vamos a tomar el primer caso. El primer término es 12x a la 4, lo dividimos entre el factor común que es 3x al cuadrado. Entonces al hacer la división de monomio nos quedaría 12 dividido en 3, 4, x a la 4 sobre x a la 2, pues restamos exponente, nos queda 4x a la 2. Siguiente división sería menos 9x al cubo sobre 3x al cuadrado. Todo se divide entre el factor común. Menos dividido en más nos quedaría menos 9 dividido en 3, 3. X al cubo sobre x al cuadrado nos quedaría x. Entonces el resultado es menos 3x. La siguiente división sería 6x al cuadrado sobre 3x al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría la división? 6 dividido en 3 nos quedaría 2 y x al cuadrado con x al cuadrado los podemos cancelar. Ya cumplimos con el segundo paso, que es hacer las divisiones. Ahora vamos a expresar nuestro producto o expresar la factorización. ¿Cómo la expresamos? Escribimos el factor común, que es 3x al cuadrado, factor de, y abro los paréntesis para escribir los resultados de las divisiones, que en este caso es 4x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces el resultado, la factorización, nos quedaría 3x al cuadrado factor de 4x al cuadrado menos 3x más 2. Y esta sería la factorización. Vamos a ver el segundo ejemplo. Vamos a factorizar 20m al cuadrado menos 16m a la 4 menos 48m a la 5. Primer paso, vamos a determinar el factor común monomio. La parte numérica. Entonces la parte numérica es hallar el máximo común divisor de los coeficientes, es decir, de 20, 16 y 48. 20, 16 y 48 le podemos sacar mitad. Mitad de 20, 10, mitad de 16, 8, mitad de 48, 24. Podemos seguir sacando mitad, mitad de 10, 5, mitad de 8, 4, mitad de 24, 12. A 5, a 4 y a 12 no lo puedo descomponer de manera simultánea, entonces el máximo común divisor sería multiplicar estos factores primos. 2 por 2, 4. Entonces la parte numérica en este caso sería el número 4. Ahora la parte literal, recuerden que es la variable o la letra o letras que tengan en común esos tres términos. En este caso, ¿cuál es la letra que tienen en común? Sería la letra m, la variable m. ¿Y cuál es el menor exponente que tiene la variable? En este caso sería 2. La parte literal sería m al cuadrado. Entonces el factor común nos quedaría como 4m al cuadrado. Es la unión de la parte numérica y la parte literal. Bueno, ¿qué sigue después de hallar el factor común? Vamos a hacer las divisiones. Entonces tomamos el primer término del polinomio 20m al cuadrado y lo dividimos entre el factor común 4m al cuadrado. 20 dividido en 4 nos queda 5 y m al cuadrado con m al cuadrado se cancelan. Siguiente división, menos 16m a la 4 sobre el factor común 4m al cuadrado. El resultado nos quedaría menos 4m al cuadrado. Siguiente división, menos 48m a la 5 sobre 4m al cuadrado. Nos quedaría menos 12m al cubo. Ya cumplimos con el paso de hacer las divisiones. Vamos a expresar nuestro producto o nuestra factorización. Escribimos el factor común monomio, que es 4m al cuadrado. Factor de, pues con los paréntesis, 5 menos 4m al cuadrado menos 12m al cubo. Entonces la factorización de este trinomio nos quedaría como 4m al cuadrado factor de 5 menos 4m al cuadrado menos 12m al cubo. Ejemplo número 3. Tenemos en este caso un polinomio constituido por cuatro términos: 15a al cuadrado b al cubo c menos 25a a la 6b a la 4c al cubo más 20a a la 4b a la 7c a la 4 menos 10a a la 5b a la 5c al cuadrado. Primer paso, vamos a determinar el factor común. Entonces vamos con la parte numérica. La parte numérica es hallar el máximo común divisor de los coeficientes de 15, 25, 20 y 10. Entonces los cuatro números son divisibles entre 5. Al sacar la quinta parte de 15 nos queda 3, de 25 es 5, de 20 es 4, de 10 es 2. No los podemos descomponer, seguir descomponiendo, entonces nos quedaría que el máximo común divisor en este caso es 5. Esa sería la parte numérica. Parte literal. ¿Cuál es la variable o las variables que tienen en común? Entonces vamos a ver, la variable a está presente en los tres términos, entonces la escribimos con el menor exponente. En este caso sería a al cuadrado. Ahora, fijémonos que hay más variables que tienen en común. Por ejemplo, b,
la tienen en común los cuatro términos. ¿Y cuál es el menor exponente que tiene b? En esos términos pues sería b al cubo. Ahora si nos fijamos también la variable c está presente en todos los términos. Y el menor exponente en este caso pues sería 1, es decir, c. La parte literal es a al cuadrado b al cubo c. Es importante que esas variables que tienen en común estén en todos los términos para que se pueda determinar la parte literal. Ahora el factor común sería 5a al cuadrado b al cubo c. Parte numérica unido con la parte literal. Vamos a hacer en el siguiente paso las divisiones. Entonces cogemos el primer término 15 al cuadrado b al cubo c sobre el factor común que sería 5 al cuadrado b al cubo c. La división nos queda 3 ya que se cancelan a al cuadrado con al cuadrado b al cubo con b al cubo y c se cancela con c. Siguiente división menos 25 a la 6 b a la 4 c al cubo sobre el factor común. Nos quedaría menos 5 a la 6 con a la 4 nos quedaría a la 6 con a al cuadrado nos quedaría a la 4, b a la 4 con b al cubo nos quedaría b y c al cubo con c nos quedaría c al cuadrado. Ahora tenemos 20 a la 4 b a la 7 c a la 4 sobre 5 al cuadrado b al cubo c. Nos quedaría 4 al cuadrado b a la 4 c al cubo. Por último tenemos menos 10 a la 5 b a la 5 c al cuadrado sobre 5 al cuadrado b al cubo c. La división nos quedó como menos 2a al cubo b al cuadrado c. Es importante ir teniendo en cuenta los signos de estos términos. Ahora expresamos nuestra factorización, que sería escribir el factor común 5a al cuadrado b al cubo c, factor de 3 menos 5a a la 4 bc al cuadrado más 4a al cuadrado b a la 4c al cubo menos 2a al cubo b al cuadrado c. Entonces, esta sería nuestra factorización. Ahora la pregunta es, al igual que en los anteriores ejercicios, nosotros llegamos a la factorización, pero ¿cómo sabemos que el ejercicio está bien hecho? Pues en este caso tendríamos una multiplicación. Entonces, si yo hago la multiplicación del monomio por todos los términos del polinomio, pues llegamos al polinomio que nos dieron inicialmente en el ejercicio. Entonces, acá tendríamos que aplicar la propiedad distributiva y tendríamos que dar con el primer polinomio. Por ejemplo, en este caso, si multiplicamos los dos primeros términos, 5 por 3, 15, a al cuadrado, pues acá no hay al cuadrado, b al cubo, c. Entonces, fijémonos que nos queda el primer término. Ahora menos, ahora 5 por 5, 25, nos da arriba a al cuadrado con a a la 4. Recuerden que la multiplicación sumo exponentes nos quedaría a la 6. b al cubo con b nos quedaría b a la 4 y c con c al cuadrado nos quedaría c al cubo. Y así al hacer la multiplicación vamos a obtener los resultados del polinomio que nos dieron inicialmente. Vamos a tener los siguientes ejercicios de práctica. Vamos a factorizar los siguientes polinomios aplicando el caso de factor común monomio. Vamos a factorizar cada uno de esos polinomios y en la clase virtual vamos a socializar nuestros resultados.